Bueno, el día 4 de junio del 2025, bien, nos informamos ya de que hay una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que trae consigo una restricción importante, primero para dos países completamente bloqueados de viajar a Estados Unidos, es decir, de entrar al país, y 7 países que incluyen Venezuela, ¿ok? Que tienen ciertas restricciones. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de los países latinoamericanos que están incluidos allí, como por ejemplo Cuba y Venezuela. Significa de que algunas personas nacionales de estos países podrían entrar. ¿Quiénes son esas personas? Primero tenemos que estar claros de que esto es una noticia que está en desarrollo y que a medida de que se vaya reajustando, conociendo más información, aclarando cómo va a ser el tratamiento realmente de esto, vamos a ir definitivamente actualizando e informando. Pero vamos a poner el ejemplo de Venezuela. ¿A quiénes afecta? ¿Desde cuándo está esta medida puesta en vigor o cuándo entra en vigor? ¿Y quiénes no estarían afectados? En primer lugar, obviamente, esto entra en vigor el 9 de junio a las 12:01 de la madrugada. ¿Ok? Todavía, al día de hoy, no está en vigor, pero sería a partir de esa fecha. En segundo lugar, ¿quiénes? Bueno, según exclusivamente la medida, ¿ok? Aunque tiene algunas ambigüedades, pero el escrito habla de personas que estén fuera de Estados Unidos y que no cuenten con alguna de las visas que se mencionan. ¿Cuáles son las visas que se mencionan? Visa F de estudiante, visa J de estudiantes por intercambio, visa M para estudiantes vocacionales y visas de turismo y negocio B1 y B2. Adicional a eso, ¿ok? Quienes podrían entrar al país. Podrían entrar los residentes permanentes, no importa si eres venezolano, estás fuera del país, tienes tu residencia permanente, puedes entrar y salir, hacer uso del documento de residencia sin ningún problema. Personas con doble nacionalidad que utilicen el pasaporte de esa otra nacionalidad para entrar. Pongo un ejemplo sencillo: una persona puede ser venezolana, española, tiene también pasaporte español, puede entrar utilizando su pasaporte español, bien sea que tenga una visa estampada en el pasaporte o tengo el ESTA. O, por ejemplo, una persona colombiana, tiene pasaporte colombiano, pasaporte venezolano, entra como colombiana, aunque haya nacido en Venezuela, pero debe entrar utilizando ese pasaporte. En tercer lugar, ¿quiénes más podrían no verse afectados por esta medida? Por ejemplo, si yo soy un beneficiario inmediato de una persona ciudadana americana, ¿ok? Y tengo una cita en el consulado para que me den mi residencia como beneficiaria de esa persona ciudadana americana que me ha pedido, es decir, un padre a un hijo menor de edad soltero, un hijo a un padre, por ejemplo, donde se haya establecido por evidencia convincente la filiación, es decir, que realmente sea el padre, realmente sea el hijo o realmente sea el esposo o la esposa de una persona ciudadana americana. Esas personas no están afectadas. Asimismo, hay una lista de personas que no se verían afectadas, como atletas, personas que trabajan para la OTAN, pasaportes diplomáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que esta medida la ha tomado el gobierno por seguridad nacional, por todos los eventos que supuestamente han estado ocurriendo, que han atentado contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, y por esa razón ellos están activando esta medida para los venezolanos, incluso otros países, como dije, Cuba, por ejemplo, Haití también está en la lista. Adicional a eso, ¿qué pasa si ya estoy en Estados Unidos y tengo alguna de estas visas? Por ejemplo, tengo una visa de estudios, tengo una visa de turismo, pues ya usted está aquí y ya usted tiene la visa, a usted eso no lo va a afectar, ¿ok? Adicional, también debemos mencionar de que estas visas dice que no va a revocar las visas ya concedidas, el documento lo dice. Ahora, la gran pregunta es: ¿cuál será el tratamiento que le van a dar los oficiales en los puertos de entrada a las personas que entren con este tipo de visados, bien sea dentro del tiempo o fuera del tiempo? Hay que esperar, porque como bien sabemos, la orden ejecutiva tiene algunas ambigüedades, necesitaría algunas aclaratorias. Incluso el propio documento dice que esto se va a estar sometiendo a revisión cada cierta cantidad de tiempo, y posterior a eso, cada 180 días va a tener revisiones donde pueden agregar información,
pueden quitar información o pueden suplementar. Entonces lo importante es que tengamos claro quiénes pueden estar afectados, quiénes no. También la orden ejecutiva habla de los visados H1B que no están afectados, los visados que tienen que ver con visas de trabajo que sean de no inmigrantes temporales, aparentemente no van a estar afectados, e incluso también hace una mención que es un poquito contraproducente, donde dice que los consulados tendrán la instrucción de acortar el periodo de ciertas visas. Tal vez si una persona va a ir, lo que va a hacer es hacer una renovación, el consulado, y bajo estas categorías que sí están incluidas, tal vez esto les puede impactar. No hay nada adicional mencionado expresamente en relación a los visados profesionales, a los visados L1, visas O. No hay nada mencionado al respecto. Como se los dije al principio de este video, esto es una noticia completamente en desarrollo. Hay que esperar el comportamiento del gobierno, hay que esperar estas revisiones que va a hacer el gobierno, y espero esta información les sirva.